Buenos días, soy Jorge Coronel. Me pareció oportuno hablar hoy de la historia social de los trabajadores, en momentos en que hay un gran retroceso en los derechos laborales a nivel mundial y el Paraguay. Entre estos tubos, calderas y túneles nació en 1912 el gremio de los trabajadores del sector eléctrico, junto con el servicio de tranvías que anteriormente era estirado por mulas. Como casi todo el movimiento obrero, a inicios del siglo XX, la asociación denominada de conductores y motorman de tranvías estaban liderados por dirigentes sindicales afines al movimiento anarquista, siendo la principal organización sindical la Central Obrera Regional del Paraguay, la CORP, con el soporte gremial e intelectual de figuras como Rafael Barret, Leopoldo Ramos Jiménez e Ignacio Núñez Soler, que publicaban periódicos como Germinal o El Despertar. En 1923 organizan una federación de trabajadores de la CALT, la Compañía Americana de Luz y Tracción, que explotaba el servicio eléctrico y de tranvías. Esta organización, que luego se denominaría la Asociación Tranviaria, la empresa se negó a reconocer, y ya que aglutinaba a los trabajadores de la usina eléctrica, los choferes del tranvía, los obreros de mantenimiento y los administrativos. Esta negativa llevó a una larga y violenta lucha por sus reivindicaciones. La Asociación Tranviaria en 1936 declara una huelga, estando en el gobierno ya los revolucionarios febreristas. La reivindicación principal era por aumento de salarios, pero también instala en la sociedad la necesidad de replantear el servicio privado de tranvías y de energía eléctrica. Con el decidido apoyo de la recién formada y políticamente muy activa Asociación de Excombatientes de la Guerra del Chaco, que denunciaba una nueva y verdadera guerra de la empresa contra los paraguayos, se llegó a una triunfante solución. Para 1948 la Asociación Tranviaria solicitaba pública, reiterada y activamente mediante movilizaciones la nacionalización del servicio de tranvías y de electricidad, cosa que se logra en 1949. La lucha de la clase trabajadora contra la dictadura de Stroessner tuvo a la Asociación Tranviaria como un importante protagonista. Fue una de las principales organizadoras de la huelga general de 1958, pidiendo aumento salarial y mayor democracia. La huelga, que duró aproximadamente 8 días, fue duramente reprimida por el estronismo, con gran colaboración de los indeseados traidores dentro del movimiento obrero, interviniendo la CPT y varios gremios, encarcelando o enviando al exilio a los principales dirigentes gremiales, sociales y políticos que apoyaron la huelga general. Después de esta represión, desapareció por casi 25 años el movimiento obrero independiente en el Paraguay. Cuando en 1989, a cañonazos, es derrotada la dictadura de Stroessner, el movimiento obrero organizado vuelve a ser protagonista social. Se organizan centrales obreras y es refundado el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad, CITRANDE, que nuevamente cumplirá un papel clave en la conquista de los derechos obreros, en especial en los denominados años rojos del movimiento de los trabajadores, de 1990 a 1996. Eran los días de movilizaciones, escuelas sindicales, huelgas generales, formación de cuadros políticos, pero también duras represiones, despidos, cárcel y muerte como respuesta del gobierno. Los trabajadores organizados en CITRANDE rápidamente lideran, junto a otros sindicatos de servicios esenciales y centrales obreras, la lucha contra la privatización neoliberal que arrasaba a las empresas en todo el mundo, luego de la caída y fin de la Unión Soviética. Este movimiento económico antiderechos laborales fue enfrentado en el Mercosur mediante la Unión de Sindicatos de Brasil,
Uruguay, Argentina y Paraguay de los sectores del petróleo, gas y electricidad. En Paraguay se enfrentó con éxito a esta funesta ola, en memorables luchas y movilizaciones. Movilizaciones duramente reprimidas, pero que evitaron el remate de las empresas estatales. Si bien algunas, como la línea aérea paraguaya LAP, la flota mercante del Estado y Aceros del Paraguay, ACEPAR, fueron desmanteladas y mal vendidas, en medio de denuncias de negociados y de corrupción. Aún así, en ese caldeado periodo, se lograron conquistas obreras como el Código Laboral, los contratos colectivos, las licencias por maternidad, la libertad de organización de sindicatos estatales, que eran derechos negados por la dictadura y que los primeros gobiernos democráticos, protectores de la burguesía empresarial paraguaya, también pretendían negar. El sindicato del sector eléctrico había logrado el primer contrato del sector público y había frenado el desmantelamiento de la principal empresa del país, que genera una renta eléctrica que hoy puede garantizar las becas para estudiantes paraguayos. Este breve repaso por la historia social nos muestra que la historia no es lineal, que tiene avances y retrocesos, que los trabajadores organizados deben estar siempre preparados para enfrentar a los enemigos de la clase y también a los trabajadores conjurados contra sus propios compañeros, que dividen, confunden, desmovilizan. También nos muestra esta historia que en las vigorosas luchas por los derechos es importante la organización, la militancia y la movilización.